Chicos y chicas, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que esta segunda grabación tiene como pretensión hacer una retroalimentación de las actividades que quedaron planteadas en el video clase anterior, donde yo les entregué algunas directrices y algunos conocimientos puntuales referentes a las monarquías absolutas, que era el tema con el que empezamos a trabajar, dando continuidad a los contenidos de la unidad número 1 que se centran en la edad moderna, ¿ya? Para el caso del día de hoy, nosotros vamos a analizar la guía que yo les dejé de tarea, que si mal no recuerdan, era una guía que se centraba en la rutina diaria que practicaba el rey Luis XIV de Francia, donde la semana pasada yo les conté un poco de la dinámica que se dio de las monarquías absolutas en el continente europeo, donde este famoso rey, que se hacía llamar el Rey Sol, y donde también tenía una famosa frase que era "el Estado soy yo", dijimos que esas dos frases evidencian finalmente el poder que concentra el rey durante el periodo de las monarquías absolutas, donde dijimos que la palabra absolutismo o absoluto quiere decir que el rey controla absolutamente todo, a pesar de tener cierta gente que lo apoya en su trabajo, que vendría a ser un equipo conformado, ¿cierto?, por personas de la nobleza o personas que tienen una posición privilegiada en la sociedad del antiguo régimen. De igual forma, estas personas no podían incidir en las decisiones que tomaba el rey. Finalmente todo pasaba por la figura de él y por lo que él estimara que fuera conveniente, ¿ya? Ante eso, entonces, vamos a revisar las preguntas que se planteaban en la guía para poder ir dando algunas orientaciones, algunos datos que a lo mejor a ustedes les resultaron confusos, y de esta forma que ustedes mismos puedan en sus casas retroalimentar la actividad que realizaron, ¿ya? Entonces, dando inicio al análisis de la lectura, comentarles, ¿cierto?, que ahí había una jornada diaria del rey entre las 7:30 de la mañana y las 23:30 horas, ¿ya?, donde se especificaba todas las actividades que él realizaba a lo largo del día para que nosotros pudiésemos hacer una radiografía de la vida que ellos llevaban, del poder que concentraban, de quienes se apoyaban y también digamos, de lo que se buscaba proyectar de los reyes en ese tiempo, ¿ya? La primera pregunta, que era una pregunta bastante sencilla porque estaba de manera explícita en el texto, nos dice: ¿qué es el petit lever? Explica, ¿ya? Si uno, por ejemplo, ingresa a algún traductor o busca, digamos, el significado de estas palabras, que es petit lever, que está escrito obviamente en francés, significa el pequeño amanecer o el pequeño despertar, ¿ya? Y eso tiene que ver con la primera, digamos, actividad que tiene el rey por las mañanas, entre las 7:30 de la mañana y las 8 horas, ¿ya? Y el petit lever, para ir ya más bien especificando en qué consistía, habría que decir que tiene que ver cuando el rey se levanta, además es lavado, peinado y también afeitado en presencia de algunas personas que formaban parte de su círculo íntimo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando el rey despierta en la mañana, lo hace en presencia de terceros que lo asisten en algunas tareas que obviamente en ese tiempo se consideran como relevantes o importantes, ¿ya? De hecho, ¿a qué me refiero con un círculo cerrado de amigos íntimos? Que finalmente no todas las personas tienen, digamos, la posibilidad de presenciar esta suerte de rituales que se practican en la mañana cuando el rey se levanta. Entonces, en eso consistiría el petit lever. Son esas 4 actividades que él hace, que es levantarse, lavarse, ser peinado y afeitado. Posterior a eso viene el gran lever, que también salía en el texto y que tiene que ver, ¿cierto?, cuando ahí lo entra a revisar un médico y también, ¿cierto?, se le da un desayuno, que en la mayoría de las veces acá de lo que se señala es un caldo, y también el rey es vestido, ¿ya? Y ahí termina este ceremonial de lo que es el pequeño y el gran despertar. Luego, en la pregunta número 2, dice:
¿En qué parte del texto queda demostrado el poder absoluto que tiene el rey? Explique con 3 ejemplos. Para buscar esa pregunta era necesario llegar al párrafo número 3 de la guía, donde salen las actividades que se practican a las 11 de la mañana, ¿ya? Donde ahí, por ejemplo, uno puede hacer un análisis sobre el poder absoluto. ¿Qué quiere decir? Ahí en este párrafo aparecen varias actividades que tienen que ver con la concentración del poder político, el poder económico, el poder religioso, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Aquí yo anoté los consejos que él celebra en la mañana durante el horario que les acabo de mencionar. Primero aparece el Consejo de Estado, que tiene que ver con los asuntos políticos principalmente del Estado y algunos asuntos internos del gobierno, ¿ya? Ese sería entonces uno de los estados que aparece mencionado ahí en el texto. Luego, como ejemplo número 2, sería el Consejo de Finanzas, que ahí, ¿cierto? Este consejo tiene que ver con el ámbito económico. ¿Qué quiere decir? Organizar, ¿cierto?, el gasto del Estado y aplicar también algunas políticas que se dieron en el antiguo régimen, como por ejemplo el pago de impuestos. Acá, por ejemplo, hay un dato importante porque dentro del antiguo régimen, que me parece que el año pasado algo comentamos, los sectores que eran privilegiados, que quiere decir que tenían una buena posición en la sociedad y que pertenecían a las familias más destacadas y adineradas, no pagaban impuestos, ¿ya? Los que pagaban impuestos pertenecían a los sectores del tercer estado, que para el caso de Francia estaba conformado por principalmente los sectores que trabajan, que serían los campesinos y también sectores burgueses. Recuerden que ellos en este momento de la historia todavía no tienen privilegios, por lo tanto ellos, al ser una clase social independiente, que se fue enriqueciendo a lo largo del tiempo y que rompe un poco con este concepto de la sociedad estamental, que quiere decir que las personas nacen ricas y mueren ricas, o nacen pobres o mueren pobres. Al romper, ¿cierto?, con esta estructura, ellos siguen siendo considerados en la edad moderna como un sector que no es privilegiado. Por lo tanto, ellos tienen que pagar impuestos. Este va a ser uno de los motivos por los cuales en algún momento de la historia el tercer estado se va a rebelar y va a dar paso a lo que va a ser la Revolución Francesa. Luego tenemos otro consejo que se celebra, que aparece mencionado ahí, que es el Consejo de Conciencia, que tiene que ver con el poder religioso. La semana pasada yo les anduve anticipando que durante el periodo de las monarquías absolutas se había creado una alianza muy estrecha entre el sector político y el sector religioso. Y ahí, ¿cierto?, entraba a correr lo que yo les comentaba, que era la teoría del derecho divino, donde supuestamente el rey es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, eso lo lleva, ¿cierto?, a tener buenas relaciones con los miembros de la Iglesia Católica puntualmente. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en el texto aparece mencionado el Consejo de Conciencia, que también se celebra a las 11 de la mañana como parte de las actividades que reflejan el poder absoluto del rey. Y por último tenemos otro caso que aparece a las 18 horas en la jornada diaria del rey, donde dice que él se encarga de estudiar casos entregados por un secretario y firmar cartas. Ya eso todo tiene que ver netamente con cuestiones o trabajo administrativo, ya donde también se refleja que él tenía mucha incidencia y muchas actividades que cumplir a lo largo del día. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos entonces 3 ejemplos que nos dan cuenta del poder absoluto que concentraba el rey. Luego, en la pregunta número 4 dice: ¿consideras que el rey lleva una vida sobria o sencilla? Argumenta con 2 ejemplos que aparezcan en el texto y que fundamentan tu respuesta. ¿Ya? Ahí en el texto, en varias partes hay alusión a una vida que no es para nada austera, que quiere decir la vida del rey está llena de lujos y está llena también de asistencia, todo lo que lo rodea finalmente es muy grandilocuente, que quiere decir construcciones majestuosas y finalmente proyecta las riquezas que tienen en la corte. Por ejemplo,
Dentro del texto aparece la galería de los espejos, que sería bueno que ustedes, yo por lo menos les recomiendo que la revisen en algún video en YouTube para que ustedes mismos puedan conocer cómo estaba organizada y donde gran parte también de la indumentaria y de la construcción que se hizo al interior del Palacio de Versalles, que era donde vivía el rey Luis XIV, la gran mayoría de esta indumentaria y de la construcción estaba hecha de oro. ¿Ya? Para que ustedes también ahí la revisen y se puedan armar una panorámica de cómo era el palacio por dentro, de lo majestuoso que era, de la cantidad de habitaciones que tenía, la cantidad de camas y todos los espacios finalmente que tiene el rey para poder visitar. Ahí, por ejemplo, hay otro párrafo que también apunta a los paseos que él da al aire libre, ¿ya? Donde también se da cuenta ahí de los paseos que realiza a caballo, de los deportes que practica y donde ahí, ¿cierto? Indiscutiblemente uno se arma una idea que el espacio donde él vive no es un espacio para nada pequeño, que quiere decir cuenta con muchos metros cuadrados, hectáreas, ¿cierto? Donde él puede recorrer, visitar, ¿cierto? Y hacer presencia desde el poder que él concentra, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos los rituales que él practica a diario. Yo creo que a nadie, por ejemplo, en su casa cuando despierta lo revisa un médico o lo asisten tantas personas, ¿cierto? Para saber de que él se encuentre en un correcto estado al despertar. Ya eso era algo que se hacía a diario en la corte del rey, que quiere decir ellos estaban muy bien asistidos y siempre había una preocupación porque ellos se encontraran bien de salud, bien aseados, etc. ¿Ya? Por lo tanto, eso también da cuenta de que no lleva una vida sencilla, esos rituales que él practica a diario. ¿Qué más? La presencia de una capilla donde él asiste a misa, también, ¿cierto? Da cuenta de que obviamente que estamos en un terreno, ¿cierto? Bastante grande para tener una capilla, ¿ya? Sería bueno entonces que a partir de esa pregunta ustedes revisaran cómo está organizado el Palacio de Versalles para que puedan dimensionar el tamaño que tenía, o también podrían revisar el palacio de Nicolas Fouquet, que él fue un intendente de finanzas y desde él, ¿cierto? Y desde este grado de envidia, Luis XIV tiene la pretensión de mandar a construir un palacio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Esta idea no fue como innovadora propiamente tal de él, sino que está un poco copiada hacia este miembro que cumplía funciones de finanzas, ¿ya? Por si desean buscarlo en internet. Y luego en la penúltima pregunta tenemos, señala y explica 3 características generales que ustedes mismos pudieran, digamos, definir para la vida del monarca. Dentro de las características que ustedes pudiesen anotar, obviamente que esto es implícito porque es una vez que uno lee el texto se puede armar algunas ideas o sacar algunas características a partir de las rutinas que él practica, ¿ya? Por ejemplo, yo anoté acá una característica que pudiese servir para anotar, digamos, o describir la vida que lleva el rey, podría ser rutinaria, porque obviamente las rutinas están bastante marcadas con las actividades que él realiza atendiendo a todo el poder que concentra, ¿ya? Entonces, una característica podría ser rutinaria. La segunda característica que yo anoté, una vida laboriosa, porque él tiene que cumplir con muchas responsabilidades, una vida que está, ¿cierto?, muy ocupada, ¿cierto?, por todos los trabajos que él tiene que realizar. Y la tercera característica, una vida lujosa, porque obviamente responde, ¿cierto?, a las riquezas que él tiene, al poder también que concentra y a la imagen que se quiere proyectar del rey. Ahí entonces hay 3 ideas de algunas de las características que ustedes debiesen haber anotado a partir, ¿cierto?, de lo que infirieron del texto. Y la última pregunta, que era una pregunta de carácter personal, pero acá yo les voy a entregar como las 2 visiones de lo que se tiende por lo menos a responder en clases cuando se hace esta actividad, que dice, ¿te habría gustado ser rey? Y él dice, argumenta tu respuesta. Para esta pregunta siempre aparecen 2 posturas. La que siempre, digamos, como que predomina es no me habría gustado ser rey. ¿Y por qué no te habría gustado ser rey? Los niños a esta edad siempre responden que no les habría gustado porque el rey tenía que cumplir con muchas responsabilidades. Por lo tanto, a partir de eso, los estudiantes siempre dicen que
no le gustaría porque son muchas las actividades que hay que cumplir, hay que ser siempre una cara visible, por lo tanto al momento de cometer un error como que siempre se va a cargar, ¿cierto?, con la responsabilidad finalmente del rey. Entonces a partir de eso ponen que no, por un tema de responsabilidad que aparte. Y la otra parte de los estudiantes que responden que sí, casi siempre lo hacen fundamentando de que el rey obviamente vive en un lujo extremo, que vive en un gran palacio, que tiene como casi una vida de ensueño y más encima concentra mucho poder y eso también atrae a las personas. Por lo tanto, bajo esa mirada hay algunos que responden que sí les gustaría. Ya se van como más por el tema del lujo y del poder que concentra el monarca. ¿Ya? Entonces, a partir de esas dos respuestas, no sé si existirán otras posturas o otros argumentos, pero esa es por lo menos la que más se repite al interior de la sala de clases. ¿Ya? En base a eso entonces terminamos este video de la retroalimentación y espero haber podido aclarar sus dudas. Recuerden que las lecturas, al momento de analizarlas, uno tiene que ser bien cauteloso en leer la guía, ¿cierto?, de manera comprensiva. Si ustedes no comprenden algún concepto, tratar de buscarlo para poder aclarar, ¿cierto?, las ideas y poder entender de mejor manera el texto. Nos vemos en otra oportunidad. Y recordarles que en el próximo video vamos a continuar trabajando con las monarquías absolutas para dar continuidad a los contenidos de la unidad número 1. Que estén muy bien y nos vemos.